Buenas tardes y bienvenidos a esta experiencia que vamos a realizar en la página web Estructurando. Estamos inaugurando una sección de entrevistas que se va a llamar Conversaciones en el Patio. En esta primera ocasión vamos a entrevistar a una persona que merece la pena que inaugure. Estamos hablando con Jesús Jiménez Cañas. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy aquí, bien. confinado. Confinado, sí. O sea, No pretende ser una entrevista, no soy usurpador de la profesión de periodista, pero bueno, como también soy ingeniero de caminos y como Jesús, y me dedico también como él a las estructuras, pues voy a intentar tirarle de la lengua todo lo posible para que sepamos quién es, qué ha hecho y qué le queda por hacer. Jesús y yo en estos últimos tiempos pues hemos estado charlando de muchas cosas, ¿no? Cada cierto tiempo quedábamos a comer y hablábamos de libros, de ingeniería y de la vida, ¿no? Y eso nos ha llevado a recorrer un camino juntos de aprecio y en mi caso, de admiración por su trabajo y por su forma de hacer, no solo por lo que ha construido, sino por cómo es su ingeniería ahora mismo, ¿no? La ingeniería que él tiene, cómo la desarrolla. Jesús Jiménez Cañas es ingeniero de caminos, acabó en el año 1970. Empezó su trabajo como urbanista en el Instituto de Estudios Superiores de la Administración Local y tuvo funciones en la Dirección General de Servicios y Obras de Madrid. Allí fue uno de los partícipes en el desarrollo del Plan de Saneamiento Integral de la ciudad. Después, ahora nos contará un poco más en detalle, fundó la empresa NB35, desde la cual ha participado en multitud de estructuras que algunas saldrán en esta conversación, porque las nombraré yo, las nombrará él o saldrán en alguna fotografía. Son obras que a todos nos llaman la atención, que algunas de ellas yo siempre dije que me hubiese gustado participar, ¿no? Como son, no sé, el Museo de Mérida, el CaixaForum de Madrid, el Cursal de San Sebastián, la rehabilitación del Mercado de la Boquería, en fin, innumerables obras. Acumula ya 40 años de actividad docente en universidades, ha diseñado y coordinado exposiciones internacionales, ha sido jurado de los premios FAD y tiene una docena de premios de arquitectura. Son premios de arquitectura en los que yo he hecho la estructura, no el premio es de arquitectura. Efectivamente. Entre ellos tienes la medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos en el año 2014. Y actualmente eres el director de edificación de Calter Ingeniería de Estructuras, que, bueno, pues es digamos, el principio del camino que tú y yo tenemos en común, ¿no? Hasta ahora hemos mantenido durante estos últimos años conversaciones y comidas y cenas y conocimiento de las familias, y ahora pues hemos emprendido esta nueva carrera juntos, ¿no? Si te parece, Jesús, empezamos las conversaciones preguntándote un par de cosas que a lo mejor son un poco personales. Tú dices hasta donde quieras. ¿Cómo comenzaste en el cálculo de estructuras? Cuando yo en cuanto ingresé en la escuela, o sea, en cuanto me puse en condiciones de pasar a primero, porque antes había que hacer 2 cursos antes, iniciación, y luego había que hacer el primer curso de las facultades de ciencias de la universidad. Y cuando ya pasé a primero, pues junto con otros 2 amigos dijimos que teníamos que trabajar, que empezar en el mundo de trabajo profesional para aprender directamente. Entonces esto hizo que fuéramos nos enroláramos en un estudio de arquitectos, de 2 arquitectos que eran amigos nuestros, y en el que nuestro primer trabajo profesional, todos orgullosos que estábamos allí con nuestra regla de cálculo metida en el bolsillo y tal, y somos los monstruos del mundo, pues entonces nos dijeron, sí, sí, claro, lo que podéis hacer, mira, coger una regadera que hay ahí en el cuarto de baño y en la terraza regáis las plantas, regáis las plantas. Ese fue mi primer trabajo profesional. Entonces, después de ese trabajo profesional, evidentemente, pues al día siguiente ya empezamos a doblar planos, cortar planos, dibujar, tal, y empezar a calcular las cosas que había que hacer en el estudio, con lo que empezamos a hacer, bueno, mediciones, cálculo y tal, y nos fuimos decantando, claro, lógicamente, por el tema de las estructuras, primero de las cosas que eran fáciles y después, pues, de lo que fuera.
hasta el extremo de que cuando estábamos en tercero, que es cuando se daba la asignatura de estructuras, pues vamos, yo ya había hecho más estructuras que nadie, ¿no? Y entonces, por lo menos la parte mecánica la tenía muy, muy clara, y eso facilitaba mucho el poder pensar en los exámenes, poder pensar en la parte que no era mecánica. Pero luego ya gané la oposición al Ayuntamiento de Madrid cuando se hizo el concurso cuando se hizo el concurso, no, el concurso de oposición sí, pero el programa de puentes de distinto nivel. Hubo una etapa en la que hice pocas cosas porque estaba de director de servicio en el Ayuntamiento de Madrid, y claro, eso no era incompatible con trabajar profesionalmente independiente. Sí, luego montaste tu empresa y después has seguido trabajando y has ido dando clase, ¿no? Durante Bueno, sí, mucho tiempo. la clase siempre me ha gustado mucho. Primero di clase en la Escuela de Caminos de Madrid, pero luego, desde hace 25 años, doy clase de estructura. Soy el CAP de Departamento de Estructuras. Bueno, eso es un poco hablar en plan humilde, pero tengo que ser humilde, vamos, porque no significa demasiado. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, de La Salle, y ahí llevo 24 años dando clases de estructuras en segundo, tercero y cuarto. O sea, que tu vida son las estructuras y tu vida también, es tus ratos libres y tu momento de ocio. Sé que te gustan algunos deportes y que los haces menos de lo que quisieras, quizá, ¿no? Pues sí, yo jugaba mucho al tenis, que me gustaba mucho, pero ya ahora no juego porque me rompí una rodilla y tal, y luego, bueno, que la rodilla esté bien, pero ya no sé, ya no me dejan jugar al tenis. Entonces, ya desde el año, yo creo que fue 83, 84 o por ahí, empecé a jugar al golf, y eso es lo que me gusta ahora, y además eso es lo que puedo hacer siendo mayorcito. Y tienes una familia estable con Carmen ayudándote. De estos últimos años hemos hecho cosas juntos y siempre Carmen está alentándote, aconsejándote y tú la sigues, ¿no? Y la Bueno, escuchas. esto es verdad. Tengo mi mujer Carmen y mi hija. Tengo más hijos de mi primer matrimonio, pero de este matrimonio con Carmen, que es extraordinaria. Carmen es extraordinaria. Pues tengo una hija también extraordinaria, que sabe mucho más que yo de todo, y que pues tiene 18 años, y además Eso. le gusta la ingeniería, pero no lo de caminos, le gusta la ingeniería en general, ingeniería industrial, ingeniería de todas estas cosas. Y bueno, la han convocado, la han cogido en la universidad de Nueva York, la de Columbia, y bueno, porque es una tía muy, muy lista, sí. Muchísimo más lista que yo, por supuesto. Y luego, Esa suerte tenemos los que tenemos hijos, ¿no? Que son más listos que nosotros. bueno, sí, eso Y desde el luego, mundo por bien, supuesto. Sí, claro. sí. No, y luego Carmen me ha ayudado muchísimo, tanto personal como profesionalmente, porque Carmen estudió arquitectura, y entonces, pues claro, también hay un cierto grado de afinidad, y eso también ha influido en que yo sea un ingeniero híbrido entre arquitecto y ingeniero. Soy ingeniero totalmente, ¿verdad? Me gustan muchísimo los puentes, las estructuras, todas las caras, pero me interesa muchísimo la arquitectura, y eso ha sido una peculiaridad importante profesionalmente, porque he tenido la suerte, porque eso sí que es suerte, de trabajar con los mejores arquitectos que os podéis imaginar. ¿Cuál crees que es el trabajo del consultor de estructuras, Jesús? Bueno, es muy difícil contestar esto porque, vamos, supongo que es una faena que me haces. Si le copiáramos la frase a nuestro amigo Javier Manterola, las estructuras es la lucha contra la fuerza de la gravedad. Y tiene toda la razón del mundo, porque es verdad que lo que nosotros estamos luchando constantemente es contra que las cosas no se caigan por culpa de la fuerza de la gravedad, que molesta bastante. Yo pienso que las estructuras en el mundo de la ingeniería civil son elementos mucho más puros todavía que en el mundo de la arquitectura. En el mundo de la arquitectura, la estructura es una parte de la arquitectura, una parte absolutamente que también es arquitectura, es propiamente arquitectura. Lo que pasa es que
tiene un destino que puede ser diferente al de otros destinos. Tiene el destino de que no se caigan las cosas. Yo entiendo que el ingeniero de estructuras tiene que saber cuándo el objeto fundamental de la arquitectura correspondiente en la que esté trabajando, pues es la valoración del vacío o es la valoración de la propia estructura en algunos casos. Hay que saber cuándo es fundamental, saber cuándo la estructura no tiene que ser protagonista. Eso es fundamental, porque tenemos una tendencia a que si no la hacemos protagonista nos quedamos frustrados. Y yo muchas veces de las estructuras de las que estoy más contento es de aquellas en las que ni siquiera se sabe que hay una estructura. Entonces, como los buenos árbitros, ¿no? En fútbol, como los buenos árbitros, que no se les nota, ¿no? Exactamente. Claro, el mundo de las estructuras es amplio, ¿no? Pero yo veo que tu mundo profesional siempre ha estado relacionado con las grandes estructuras, con los grandes retos. Y el reto no quiere decir hacerlo más largo o más ancho, sino también con eso que tú dices de ayudar a la expresión del arquitecto en conseguir sus objetivos, ¿no? Ayudar a la expresión, lo has dicho perfectamente, ayudar a la expresión que busca en el proyecto del arquitecto en cuestión, eso está clarísimo. Y bueno, pues por eso pues muchas veces es muy bien que la estructura resuelve cosas a lo mejor muy complicadas, pues podemos, como el CaixaForum, por ejemplo, cuando a lo mejor la arquitectura no tenía que haber sido así, porque tenía, no sé, parece hay muchos arquitectos que dicen que el CaixaForum es un edificio que no se debía haber hecho, vamos. Sí. Bueno, pues muy bien, pero sin embargo el reto estructural era increíble. El reto estructural, digo que en el fondo es como tú has nombrado a Javier Manterola, que yo a veces digo de gracioso, somos el comando G, ¿no? Como en los dibujos animados, porque sí. Lo que hacemos es, tenemos la gravedad como mochila, ¿no? Y como digamos, sí. Como objetivo a luchar contra la gravedad y de alguna forma yo también veo que la gravedad y la estructura es lo que da solidez a la arquitectura y no solo desde el punto de vista de la solidez o seguridad o estabilidad, sino que le da la solidez de la realidad porque consigue materializar cosas que son posibles. Es decir, la arquitectura con la estructura es una realidad, es una regla del juego, ¿no? Sin el juego real de jugarte la vida haciendo una estructura que aguante, la arquitectura sería menos divertida, ¿no? No hay estructuras arriesgadas o no arriesgadas, hay estructuras insólitas, singulares, bonitas o feas o como quieras llamarlo, porque arriesgadas, si están bien dimensionadas, bien calculadas y bien proyectadas, pues en realidad no tienen riesgo. Lo que pasa es que pueden ser insólitas, eso sí. El valor formal de las estructuras tiene un valor muy, muy importante. La escala de la estructura y la escala del edificio tienen que ser perfectamente compatibles. Eso es muy importante. Por eso hay veces que un edificio tiene que tener una estructura gorda. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener una estructura gorda, aunque no sea el óptimo sugestivo que tendríamos nosotros haciendo un alarde de cómo podríamos haberlo hecho, pero sí. Y otras veces tiene que ser ese alarde, efectivamente. Claro. Y por ejemplo, los conceptos formales de la estructura a mí me parecen importantísimos. Lo que pasa es que esa visión desde el ingeniero estructural que, digamos, basa su profesión en muchos casos en garantizar estados límites, ¿no? Y eso te pone del lado de los números y te impide ver otras cosas que seguramente los arquitectos necesitan, como el servicio del consultor de estructura realmente, a lo mejor más que la garantía del cumplimiento de unos números, ¿no? En ese sentido, la sensibilidad de un ingeniero de estructuras es muy importante a la hora de hacer trabajo con arquitectos importantes y con estructuras importantes, ¿no? Es muy importante, yo considero que es muy importante, desde luego, sí, sí. Aquí te he apuntado una pregunta que habla de rivalidad entre ingenieros y arquitectos y yo, la verdad es que creo que somos del mismo club, tú y yo, ¿no? Yo no creo en que haya rivalidad entre ingenieros y arquitectos y si acaso, si la hay no me interesa, ¿no? Yo pienso que los arquitectos y los ingenieros trabajan por una causa común y lo que pasa es que tienen a veces, digamos, las reglas del juego hacen que unos tengan unas predisposiciones o unas herramientas para responder a problemas diferentes y eso hace que la confrontación exista, pero esa confrontación siempre es riqueza, ¿no? Completamente de acuerdo en que esa rivalidad es no sé, es un mantra que en muchos aspectos lo hay, pero seguramente serán
pues de aquellos ingenieros que sean inseguros y de aquellos arquitectos que sean inseguros con su trabajo. No, yo esa rivalidad yo de verdad que no la he sufrido. No sé si es porque me gusta la arquitectura y me gusta aprender de los arquitectos también. He aprendido, pero una barbaridad de los arquitectos, una barbaridad. Y espero que ellos hayan aprendido también bastante de lo que yo pudiera enseñarles de estructuras. El problema de la rivalidad yo creo que es un problema de inseguridad profesional de unos u otros. Pero entonces sí que hay rivalidad, claro. Entonces sí, hay rivalidad, hay celos porque te ha quedado bien una cosa y el arquitecto no quiere reconocer que te ha quedado muy bien y entonces no dice que lo has hecho tú y cuenta un hallazgo fantástico y tal, porque fíjate lo que se me ocurrió y tal, y resulta que tú estás escuchándolo en la conferencia de turno y dices, bueno, pues muy bien, pues nada, sí, se le debió ocurrir a él, sí, sabes perfectamente que no, pero bueno, pero yo creo que al contrario también pasa, ¿no? Porque muchas veces nosotros a lo mejor pensamos que se nos ha ocurrido una estructura y ha sido una sugerencia de un arquitecto en concreto, ¿no? Esto no es una entrevista para hacerte la pelota, entonces te voy a poner un par de apuros. Y además es que me ha dado pie. ¿Me perdonas, Jesús? ¿Has hablado de estructuras feas? Pues venga. Estructuras feas. He hecho muchísimas. O sea, vamos, me han quedado algunas, no, muchísimas no, porque entonces me habría suicidado, pero me han quedado algunas, me han quedado feas, vamos, clarísimamente. Y después, cuando me he sentado con los que me han ayudado a hacerla y que los colaboradores, y les he dicho, tío, esto aquí teníamos que haber hecho esto otro y esto otro y esto otro. No, es que bueno, pero es que no nos dimos tiempo a reflexionarlo. Esto no vale, esto de que no hemos tenido tiempo para reflexionarlo no vale. Yo les cuento una anécdota, un chascarrillo que me la contaron en una conferencia que di en Buenos Aires. Me la contó un argentino que era muy simpático. Me dice, mira, yo cuando empiezo como tú serás el mejor estructurista de la galaxia, cuando empiezas una obra, claro, se te ocurre la mejor solución estructural y empiezas a progresar, avanzas y se te ocurre y sale una dificultad. Y como eres el mejor estructurista y tu equipo también, pues se te ocurre una idea genial para resolverla. Y sigue avanzando y se te ocurre otra idea genial para resolver otro problema gravísimo. Y así vas avanzando y terminas el proyecto y ya está. Y entonces dices, un proyecto que tenía una idea genial inicial y tenía luego 7 o 8 ideas geniales en su desarrollo. Dice, bueno, pues esto hay que tirarlo a la basura, hay que borrar la pizarra, hay que empezar de nuevo, porque un proyecto no soporta 7 ideas geniales. Y también es cierto que las ideas geniales, a mí me pasa, ¿no? Bueno, perdonad por decir que yo tengo ideas geniales, que no las tengo, pero si alguna idea he tenido, como decía Lelutier, le felicito, doctor, si alguna idea he tenido, siempre ha sido bajo presión, ¿no? Bueno, esto sí que es verdad, que la presión ayuda. La presión ayuda, por supuesto, sí, desde luego que sí. Pero claro, la presión llega la presión posible, porque si llega un momento a cosas que son imposibles, pues mira, resolverlo lo podemos resolver casi todo, pero resolverlo bien a lo mejor no. Claro. Y luego además hay una cosa, yo lo digo en clase a los alumnos, no quiero enseñarles a calcular estructuras. Por supuesto que sí, que también, pero lo que me interesa muchísimo es enseñarles a proyectar estructuras y a proyectar adecuadamente las estructuras. La estructura que tiene que tener alguna singularidad o la que no la tiene que tener. Y luego calcularlo, pues sí, pero el cálculo es una comprobación de que está bien. Como no, bueno, y además hay una cosa, yo exijo que sepamos lo que va a salir desde el principio, porque el ordenador es un peligro, es una maravilla de herramienta, pero es un peligro terrible, porque claro, como no tengas un criterio un poco restrictivo de las posibilidades que tiene, o un poco realista, pues resulta que te puede engañar una barbaridad. Te empiezan a meter datos y datos, sales, te crees lo que sale y no lo has comprobado, y bueno, y puede salir una barbaridad, vamos. Lo que pasa es que normalmente, cuando ya tenemos mucha edad, ya sabemos más o menos lo que tiene que salir. Eso sí que es cierto. Desde el punto de vista primario está calcular, el paso por encima es proyectar, y el paso por encima, el que yo creo que tú estás, pues yo creo que proyectar se puede proyectar antes, pero en el sitio en el que tú estás ahora está, y que has estado mucho tiempo también,
es por encima del proyecto, estás en el entendimiento de lo que la estructura y la arquitectura requieren y el entendimiento del arquitecto, ¿no? Bueno, eso es un piropo que te lanzo porque creo que es así. Esto hay muchos textos de gente interesante y, bueno, podríamos citar aquí españoles y no españoles, pero bueno, podríamos citar, por supuesto, a Miguel Aguiló en este tipo de cosas, de textos de estas cosas. Podemos citar a Peter Rice, por ejemplo, que el texto de Peter Rice es extraordinario, eso de Un ingeniero imagina, es un texto que enlaza muy bien con todo esto que estamos diciendo. Sí. Y bueno, y por supuesto el razón y ser de los tipos estructurales, que son, bueno, son libros de cabecera, de que los tienes ahí y de vez en cuando tienes que volver a leerlos para que no se te olvide. Podéis hacer preguntas a Jesús y yo intentaré leerlas en el chat del propio YouTube. El material, ¿no? ¿Cómo uno se expresa mejor? Porque, claro, tienes una expresión debida a la arquitectura que te llega y tienes otra expresión debida a tu comodidad en el material, ¿no? Bueno, uno es de madera más, o sabe más, o de hormigón, o de metálica, o aluminio, y aunque maneje todos los lenguajes, ¿no? Pues, ¿tú qué eres? ¿Eres de una estructura o eres de varias, ¿no? Como decía Javier Ribamba, ¿eres homoestructural o eres heteroestructural? No, la frase es buena, soy hetero total, porque a mí me gusta, y además también por una razón, porque he hecho mucho diseño industrial, o sea, muchas piezas de diseño industrial, eso también hace que haya tenido que trabajar con muchos materiales distintos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada material tiene también su expresión. Cuando aparece un nuevo material, al principio todo lo que se hace parece hecho con el material antiguo. Cuando apareció el hierro, lo que se hacían eran estructuras que parecían de piedra. Cuando apareció el hormigón, se hacían estructuras. Bueno, la primera cosa gorda del hormigón es la cercha esta tremenda de la estación de ferrocarril de París y parecía una cercha de madera o una cercha metálica. Luego ya el hormigón cada uno fue adquiriendo su propia imagen, ¿no? Su propia virtud formal. Y luego también tiene sus capacidades y sus escalas, porque claro, no puedes hacer una pieza súper resistente de madera que sea un palillo, porque no es posible. Y sin embargo, sí lo puedes hacer con una pieza metálica. Es decir, hay que investigar muchísimo en materiales. Yo, no sé, yo leo mucho de materiales porque me gusta, no sé, es un tema bastante animado además, ¿no? Al que no le gusta, pues dice, coño, que va a ser animado, esto es un rollo macabeo, ¿no? Bueno, los frikis somos así, Jesús. ¿Tú piensas que hay una estructura perfecta? Yo creo que sí que hay. Hay muchas estructuras perfectas, muchísimas. Y yo creo que son aquellas que, por un lado, estructuralmente están muy bien, incluso si son algún avance en el mundo estructural, tanto formal como resistente, pues estupendamente. Pues hemos hablado de personas como puede ser Manterola, que no para de hacer avances, o sea, es una cosa tremenda. Y hay estructuras de Torroja que son, bueno, a mí me parece que el hipódromo de la Paz de la Zarzuela de Madrid es insuperable, vamos, es una estructura insuperable y además sabiendo en la época en la que se hizo, ¿no? Y estructuras metálicas, pues si te vas al puente de María Pía en Oporto, el Firth of Forth en Edimburgo, pues son una maravilla todo. O el Golden Gate, que el Golden Gate tiene dos valores, tiene un valor estructural impresionante y tiene un valor formal impresionante. Si os fijáis bien en las pilas, son una arquitectura maravillosa que rompe con la arquitectura que se imitaba en las pilas antiguas, como era la de Brooklyn, por ejemplo, o como otros puentes que tienen otras pilas que no dicen nada, que no tienen ningún interés. Que muchas me hubiera gustado haberlas hecho yo si hubiera sabido, claro, pero hubiera tenido oportunidad. Y lo que pasa es que si te fijas en esas que te parecen maravillosas, están bien de escala, están bien en conceptos formales, están bien en conceptos estructurales, son novedosas. En fin, es que cuando están bien, pues están bien, ya está. Manolo pregunta otra cosa. Esta pregunta, bueno, esto no es un camino de rosa, Jesús. ¿Cuál es
estructura que te gustaría no haber proyectado? No puedo decirlo. No No puedo puedo decirlo. decirlo porque Ya has respondido. implicaría al arquitecto cuestión que no me había, que no puedo decir eso. No La puedo hay. decir eso, porque yo respeto mucho al arquitecto que me hizo hacer esa estructura, o esas estructuras que son más de una seguro, y la verdad es que no sabría Pero bueno, decirte. el dato está ahí, la hay. La hay, claro que La la hay. hay. Hay algunas que no me gustaría haber proyectado, desde luego que sí. Yo no me he emborrachado en mi vida, desgraciadamente, pero un día que esté completamente borracho te diré algunas de esas. Y luego, lo que también me gustaría es haber hecho otras muchas que, pues no sé. Afortunadamente he trabajado muchísimo con Moneo, con Rafael Moneo, muchísimo. He trabajado mucho con Rafael de Lao y la verdad es que estoy satisfechísimo de las cosas que he hecho con ellos, aunque a lo mejor ellos no están tan satisfechos con mi trabajo, no lo sé. Seguro Pero que sí, desde seguro luego que sí. estoy satisfechísimo y he aprendido, pero verdaderas barbaridades también con otros arquitectos de ese tipo. Seguro que sí. Bueno, he trabajado con Herzog y de Merón, vamos, no con Herzog y de Merón, sino para Herzog y de Merón, mejor dicho. Y desde luego ese edificio me ha gustado muchísimo hacerlo, pero he recibido muchas críticas por haberlo hecho. No críticas estructurales, al revés, críticas arquitectónicas, ¿no? Sí. En concreto, Antón Capitel, en un artículo que escribió, no sé en qué periódico, qué revista, y dijo que ese edificio que no se tenía que haber hecho, porque eso de poner en el aire unas losas y todas estas cosas, unos muros de carga y tal, cosas y tal. Y luego decía, claro, se lo dieron a Jesús, y Jesús, como se pega con su padre, pues joder, sacó una estructura que era imposible. Y claro, luego le dije, oye, tú me has puesto verde con eso que has dicho. Hombre, a mí No me parece pretendía que en tus estructuras hay, digamos, ahí está el blanco y el negro de estructuras que has hecho. Yo el otro día preguntándome qué estructura me hubiese gustado proyectar, dije que yo no sé quién es el ingeniero que la hizo, el Museo Romano de Mérida, ¿no? Creo que esa respuesta la tienes tú. Esa estructura, tú te hubiese gustado hacerla y por eso ya la has hecho, ¿no? A mí me hubiese gustado hacerla. Esa me hubiera gustado mucho hacerla y la hice. Sí, esa es una estructura, pero esa estructura, el mérito de esa estructura en realidad es relativo porque es una estructura muy fiel con la arquitectura. O sea, ahí sí que es el mérito de concordancia de arquitectura con estructura. Claro. Lo que pasa es que los retos que había que hacer para poder conseguirlo tenían un interés bárbaro también, y eso es, por eso lo digo. Pero es así, bueno, ese es un edificio que bueno, es otra cosa. Claro, luchar con el ladrillo, no con la masividad. Por la masividad, por el ladrillo, por la elegancia de algunas cosas, por el tener que pelear con muros que eran de carga y que no tenían que ser más gordos que unos determinados y que además tenían que ser hechos como los hacían los romanos, con hormigón y con hormigón puzolánico, pero en este caso no existe, pero con hormigón, que nosotros tuvimos que limitar la resistencia del hormigón por debajo en lugar de por encima para que pudiera coaccionar, para cohabitar lógicamente. Para que el módulo de formación fuese equivalente, ¿no? Y cogiese más carga. Y lo único que se nos ocurrió fue eso, la tontería, ¿no? El hacer que los hormigones no tuvieran mayor resistencia. La sencillez, no la tontería, la sencillez. Bueno, pues puede ser, no sé. El yin y el yang es la estructura de la obra de Moneo y para mí también tuya, y por otro lado la estructura de la obra de Herzog y de Murón y para mí también tuya, que es llevar una fábrica a volar, ¿no? Como hacen en el CaixaForum. Bueno, pues son expresividades diferentes, ¿no? De obras de ladrillo, por cierto, ¿no? Las dos, pero fíjate qué diferencia, ¿no? Y cómo el ingeniero hace una cosa o hace la contraria, ¿no? La primera visita que hice a Basilea me enseñaron lo que querían hacer y tal, y bueno, ¿cómo quieres sujetarlo? Y yo inmediatamente, porque ellos me decían de una losa ahí, una losa que era una especie de losa aligerada y tal, y yo dije, no, muy fácil, esto se sujeta muy fácil con globos. Se pescaron un rebote que no te lo puedes imaginar.
Pero bueno, pero luego ya le empecé a decir esto, bueno, déjenme, ya me voy a Madrid y ya pensaré. Ya la segunda visita pues ya iba con una idea de postesar todas las fachadas, que es lo que realmente, lo que realmente es. Están postesadas todos los hormigones de fachada que forman las fachadas de detrás del hormigón, de los ladrillos. Y entonces, pues eso, pues muy bien. Pero lo primero que dije fue con globos, porque y bueno, ya te digo que no les hizo ninguna gracia. Yo lo había dicho como una gracia y tal, pero es que los suizos son muy especiales. Volvemos a eso de que calcular, bueno, es una tarea, ¿no? No es una, bueno, es una actividad que se hace dentro del mundo del consultor de estructuras, del ingeniero estructural. Y Manolo Gallego has apuntado otra cosa y me parece que es muy importante, y lo decías tú también ahora, calcular es una cosa, pero la otra es seleccionar el material y la tipología, ¿no? La tipología a lo mejor es hasta más fácil, pero seleccionar el material, decir, oye, pues esto lo voy a utilizar. Y la otra cosa, perdona, y la otra cosa que es seleccionar el material y la tipología, y la siguiente cosa es que eso lo hacemos, no lo hacemos, o sea, lo hacen pocos, quiero decir, lo hacen pocos ingenieros, pensar en el proceso constructivo, ¿no? Que es fundamental para multitud de decisiones. Esto, los ingenieros que se dedican mucho a puentes saben que la situación crítica casi siempre se da, no siempre, pero casi siempre se da en la construcción. Y los ingenieros que estamos no sé, en la arquitectura, pues muchas veces también. Y hay que pensar en la forma de construirlo. Es trascendental. Yo trabajé con Moneo en la bodega esta, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama la bodega, bueno, es igual. Bueno, pues esta bodega es una bodega enorme, por cierto. Es una bodega que es de hormigón, aparentemente, y luego todo lo que es superestructura es de madera, porque tenía que ser de madera. Y es que ves el proyecto que había ideado Moneo y tenía que ser de madera. Y me dijo, ¿tú te animas a hacer todo esto de madera? Y digo, hombre, cojones, que si me animo. No, ya verás tú si me animo yo a hacer todo esto de madera o no. ¿Has llorado alguna vez por culpa de una estructura? Porque, bueno, que es lo que no sé, lo que nos ha traído aquí. No lo sé, no lo sé, posiblemente sí, seguramente sí, pero no lo sé, porque no lo sé, seguramente sí. O si no lo lloraba, debía haber llorado, vamos, porque algunas de las que, bueno, sí, pues sí, algunas sí, desde luego, sí, pero no te sabría decir. No, Bueno, porque sí. También, claro, yo me acuerdo de alguna que he llorado porque las he pasado muy mal, ¿no? Muy mal, lo he pasado muy mal en muchas. Muchas. ¿Alguna ha llegado a... alguna no ha podido aguantar por alguna razón? ¿Has tenido algún siniestro? ¿Has tenido algún problema? Sí, yo tuve un siniestro que no lo tuve yo, afortunadamente, en una obra en Génova, Italia, en un museo pequeño, un pequeño museo que tenía una parte de rehabilitación y una parte nueva. Y la parte nueva, pues un día por la buena se cayó. Era una obra de Guillermo Vázquez Consuegra. Cogimos el proyecto, vimos el proyecto y resulta que lo que estaban construyendo no tenía nada que ver con el proyecto. Y entonces hubo un conflicto legal muy gordo, porque pretendían que, claro, bueno, pues aunque no tenga nada que ver con el proyecto, pero es que nada. Hubo un pleito terrible y ese pleito se ganó, pero con cum laude, y lo perdió el ingeniero italiano que cambió el proyecto, vamos, que lo cambió, pero radicalmente, no es que lo cambiara un poco. Jugamos con fuego, ¿no? Los ingenieros de estructuras, jugamos con fuego y eso nos hace sufrir. No sé si es llorar, pero sufrir desde luego, ¿no? Por supuesto que sí. O cuando una cosa te la construyen mal y ves que se va no a caer, sino que va a quedar hecho un churro, pues mira, hay una cosa que no he llorado, pero me faltó un pelo. Y es que en lo de CaixaForum, la escalera que hay en el centro para subir estaba rodeado de un fanal de vidrio, de tal manera que no es estructural. No es estructural, no tiene nada. Y sin embargo, llegó un momento en que como tenían los fractales del techo de la planta baja y no sé qué y no sé cuántos,
pues lo prolongaron estos fractales metálicos como si fueran, no sé, que parecen una pata más. Y no, el edificio se sostiene en 3 patas, no en 4. Claro. Y la central no es nada, es una escalera que además cuando la hice estaba colgada de arriba, o sea, volada, no se apoyaba en el suelo para precisamente materializar que no se apoyaba. Pero bueno, eso sí, mira, ahora que me has preguntado eso, ahí estuve a punto de pescarme por lo menos un cabreo de muerte, eso sí. Os animo a los que estáis viéndonos en directo a poner preguntas en el chat y yo intentaré atender las preguntas y Jesús responderlas. Te quería preguntar 2 cosas más que hablan de futuro. Has hablado de muchos arquitectos. ¿Tienes alguno que digas, joder, con este me hubiese gustado hacer algo? Yo lo tengo también, ¿eh? Bueno, yo es que no sé, pero de seguro que me habría gustado con algunos hacer algo, desde luego que sí. No sé, es que yo te iba a decir alguno, pero seguro que has trabajado con él, no sé, a mí con Toyo Ito me hubiese gustado trabajar. Con Toyo Ito he trabajado, lo que pasa es que he trabajado en un tema que no era de estructuras, era un tema más bien urbanístico, y era muy interesante trabajar con Toyo Ito y sobre todo con un arquitecto suyo que se llama Kenichi, que es un tío estupendo por todas sus características y tal. Me hubiera gustado me gusta mucho trabajar con Wright, o sea, eso segurísimo. Con Frank Wright. ¿Te hubiese gustado hacer el Guggenheim de Nueva York, no? Bueno, eso sí, eso por supuesto que me hubiera gustado hacerlo. Eso, ese es un proyecto que no parece de Wright porque es completamente distinto de lo que hacía Wright, pero precisamente yo creo que lo hizo así para fastidiar a los arquitectos estos americanos de Nueva York. Y realmente es un proyecto, vamos, maravilloso. ¿Recuerdas que el otro día hablábamos el otro día tú y yo de la obra de Siza, ¿no? De esta obra de la banda Tesa del pabellón de Portugal de la Expo. Bueno, de Lisboa, esto es una preciosidad. Es una preciosidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Álvaro y esa es una preciosidad, esa banda, vamos, esa banda. Esa banda, lo que pasa es que si lo hubiésemos proyectado tú y yo, ¿sabes lo que habríamos hecho? Construirla como se debe, porque esa banda Tesa me enteré que se construyó cimbrándola. No digo nada. Sí. No, es verdad, pero yo no me atrevo a decir, tú sí, seguramente yo a lo mejor no. No, pero desde todo sí que me hubiera gustado construirlo. Y desde luego, no sé si lo hubiera conseguido, pero que lo hubiera intentado sin cimbrarla, desde luego. Pero eso hay un factor económico que la habrán puteado ahí, perdón la expresión, la habrán fastidiado muchísimo con el factor económico y con todas esas cosas, y entonces sería mucho más barato hacer una cimbra. Claro, porque además hay una frase que dice un amigo que además creo que está por ahí escuchándonos, que es el general en Twitter, que es una persona tremendamente culta y que además tremendamente respetuosa, y dice que a él no le gusta criticar las cosas malas porque seguramente esas cosas que a nosotros nos parecen malas nos parecen porque no hemos tenido la capacidad de entenderlas adecuadamente, ¿no? Y que detrás de esa obra hay un equipo de gente que ha decidido cosas motivado por muchas razones que desconoces, y entonces decir cosas frívolas como la que digo yo ahora de que esa banda Tesa no había que haberla cimbrado, pues es verdad. Hay muchas razones que hacen hacer las cosas, y lo que la gente merece por el trabajo de muchos años o muchos meses haciendo un proyecto es al menos empezar respetándolos, ¿no? Así que yo me callo. Eso es literalmente exacto, porque no se puede... la frivolidad esta de decir, esto es una mierda, esto me parece que no, porque casi todas responden al trabajo de mucha gente que ha pensado y que a lo mejor la mejor solución que a nosotros nos parece mala es esa. O sea, claro, que por eso digo que no. Y que efectivamente. Oye, Jesús, y ya por terminar y como penúltima pregunta mía, te quería preguntar qué esperas en este nuevo reto que nos hemos metido juntos de que lideres el departamento de edificación de Calter. ¿Qué esperas hacer? ¿Qué retos tienes? Pues mira, ¿Qué nuevas cosas vamos a acceder? Pues yo te voy a contestar, yo creo que bastante fácil. Espero hacer cosas que no sé hacer.
muy fácil. O sea, yo espero hacer cosas de las que no sé hacer en este momento y que me gustaría hacer. Y eso bueno, es una manera de contestarte que no es una ironía, os lo juro que no es una ironía, es una realidad auténtica. Pero me gustaría mucho, sí, porque vosotros estáis envolcados en otro, en el mundo de la ingeniería civil, que yo he hecho mucho menos, la coordinación entre ingeniería civil y arquitectura, eso me interesa mucho también. Eso es un tema en el que vosotros sois muy potentes. Veremos juntos crecer las nuevas Torres de Colón, que es un proyecto que se empieza a hacer muy pronto, con un proyecto de Calter y con la ayuda de Jesús. Y yo me quedo, para terminar, con una frase que me he quedado callado porque me parece que ese espíritu me gustaría tenerlo toda la vida. Yo quiero mañana hacer cosas que no he hecho hoy, ¿no? Dice Vanessa una cosa muy bonita, que es que has hablado de Torroja y del hipódromo, y dice que ella vive en Algeciras. No digo más. Es que también el mercado Algeciras también, porque además es una solución inteligente, que es otra cosa. Lo que pasa es que los valores formales que tiene el hipódromo de la Zarzuela no los tiene, a mi modo de ver, a mi modo de ver, no los tiene en el mismo grado el mercado Algeciras. Ahora, los valores estructurales, vamos, el mercado Algeciras es una joya. Mira, no ha habido nada todavía que haya superado al Panteón de Roma. O sea que como no ha habido nada que haya superado al Panteón de Roma, después de eso, todos los demás somos unos aprendices. 2100 años, 50 metros de luz casi, madre mía. Sí, 46, es verdad. Tiene 46 metros. Mira, hablando de Algeciras ahora, nombro un proyecto en el que estamos trabajando juntos, que es el Museo de Kabul, en el que la última arcada de la cubierta del museo acaba, o intentamos que acabe con un gesto parecido a cómo acaba el mercado de Algeciras, ¿no? En la base de la cúpula, ¿no? Sí. Haciendo una viga horizontal. Dice Manolo Jesús que les des consejo a los jóvenes que empiezan con las estructuras. Bueno, no me gusta dar consejos porque siempre quedas mal, pero bueno, que piensen primero en proyectar la estructura en una servilleta de papel, en una servilleta, que luego vayan dimensionándola si pueden y que luego la calculen y que cuando la vayan a calcular sepan prácticamente lo que les va a salir y que efectivamente hay el cálculo. Bueno, yo no estoy desprestigiando el cálculo, todo lo contrario, el cálculo es importantísimo porque te permite ajustar muchas cosas que de otra manera es muy difícil, ¿no? Y además te permite hacer muchas pruebas, porque tú puedes hacer muchas pruebas y ya está, ¿no? Claro, venga a hacer pruebas y el ordenador aguanta todo porque como es un tío que va a una velocidad tremenda, pues puedes hacer muchas pruebas. Pero yo les aconsejaría eso, que lo primero lo proyectaran en una servilleta de papel y que luego ya pasaran a un poquito mayor, que decidieran los materiales, si realmente estás trabajando con los materiales adecuados o no, porque a lo mejor tú tienes que sugerirle al arquitecto, oye, mira, ¿esto no te parece que sería mejor con un material no sé qué y no sé cuántos? La servilleta es un ejemplo o es un posicionamiento maravilloso. No le des mucha importancia al cálculo, dale más importancia a lo que tú sabes y a lo que tú quieres llegar, porque en el fondo es más importante el concepto, y si el concepto está bien, el resultado estará bien, ¿no? Un poco... pues mira, sí, Álvaro Pérez pregunta, que es Ver27, cosas de los Knicks, dice. ¿Perdón, hola, Álvaro. No, digo que Álvaro Pérez pregunta pregunta dos cosas concretas. ¿Cómo un ingeniero de estructuras busca nuevos desafíos? ¿Cómo busca nuevos clientes? ¿Qué consejo empresarial le darías tú para afrontar este difícil mundo, no? Pues la verdad es que ya me gustaría saberlo, pero no lo sé. Pues intentando bueno, yo procuro dar conferencias, muchas conferencias. Luego, hombre, hay cosas, si te publican las cosas que haces, mejor, pero si no te publican tampoco pasa nada. Y luego, pues, no sé, haciendo muchas relaciones públicas, aunque parezca mentira, es más importante hacer relaciones públicas que ser listo. Y como se demuestra en muchas ocasiones. No, yo, fíjate, me permito responder a Álvaro una cosa que me parece importante, que creo que es un defecto de muchos ingenieros,
y que es que el ingeniero tiene que pensar que no tiene que ser tozudo, pensando que su solución es la mejor y que si quiere poner un pilar y ese pilar, digamos, hay que valorar hasta qué punto el cálculo manda en tus decisiones y hay que pensar que estamos al servicio de otro proceso más grande. Si somos conscientes de eso, seguro que lo hacemos bien. Sí. Seguro que lo hacemos bien. Y si no somos, si creemos que somos los protagonistas o los finalistas, pues puede ser que lo hagamos bien o puede ser que no, ¿no? Bueno, puede ser, hombre, si eres Jesús Jiménez Cañas o Manterola, pues seguramente, digamos, poniéndote arrogante te darán la razón, pero claro, empezando no. No, a mí si yo me pongo arrogante, a mí me tomarían el pelo, pero rapidísimamente, o sea que no puedo, no me lo creo. Sería no me lo absurdo, creo. Sería absurdo. Yo le daría pondría mucho énfasis en la escala de utilización de las cosas. Al final hay que sacarle al material cuál es la expresión formal. Yo, por ejemplo, en las cosas que hago de hierro, procuro que tengan muchas sombras, que tengan, si hay una cercha, procuro que se vean sombras. No me gustan hacer los tubos, por ejemplo. Los tubos es una solución buenísima para muchas cosas, pero siempre tiene más sombras una cercha de perfiles laminados, que son perfiles laminados abiertos, que no tubos. Entonces, esas sombras enriquecen un poco. Hay que acordarse de una cosa. El ojo enfoca el primer plano de lo que está viendo. Entonces, en un puente, el ojo enfoca el borde de ataque de la losa inicial, vamos, de la losa del puente. Y eso tiene que ser muy delgado. Eso, don Carlos Fernández Casado nos lo decía en clase, que ojo con el que sea gordo el borde de ataque, o como llamarlo. El borde visto, ¿no? El borde aparente. El borde aparente. Que luego lo demás puede ser ya más grueso, que tiene menos importancia. Bueno, pues eso mismo estoy seguro que es importantísimo en otros materiales también. Eso le pasó, y ya si nos enrollamos vamos a acabar, eso le pasó en el desdichado puente, maravilloso puente, pero desdichado por su historia porque se tiró hace poco para los viejos del lugar, el puente de Cuatro Caminos, ¿no? Que era un puente gordísimo que se veía poquísimo, ¿no? Era maravilloso en un sitio horrible, claro. Sí. Pero era maravilloso, la verdad. Era maravilloso. Jesús, vamos a acabar. Yo me gustaría decir 4 palabras. Bueno, la primera es muchísimas gracias por estar en esta primera conversación en el patio de Estructurando. Gracias por enseñarnos cosas. Y yo quería cerrar con 3 palabras. Escala, material y servilleta. Muchas gracias, vale, Jesús. Me parece muy oportunas. Y yo diría que muchísimas gracias a los que hayan soportado este palizón. Pedirles disculpas a todos los que han estado atendiendo, si es que han atendido. Y si no, les alabo el gusto de haberse marchado corriendo a ver una película. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a todos, y que estéis todos bien con el coronavirus que no nos fastidie a nadie. Ojalá, ojalá. Un abrazo.